Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Castro. A continuación voy a dar respuesta a las 5 preguntas asignadas en la guía del curso Bioquímica Metabólica. Entonces, la primera pregunta: ¿a qué se debe el nivel de la actividad ureásica y catalasa media, alta o baja que se observó en su finca? Bueno, en la finca, en la muestra del suelo que tomé, la actividad ureásica y catalásica fue media. ¿A qué se debe? Esto se debe a la actividad microbiana del suelo, es decir, a los microorganismos que interactúan con los minerales y el sistema productivo de la finca. Por ejemplo, en la catalasa. En la catalasa se observó que había media porque esta cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno, es decir, libera amonio. Y en el caso de la ureasa, existen microorganismos que contienen esta sustancia, la cual es resistente y puede adaptarse a abonos tales como la urea, que tiene composición química de nitrógeno diferente. Segundo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas enzimáticas de la finca que visitó, ¿usted esperaría que el suelo de la finca tuviera capacidad de intercambio catiónico alta, media o baja? Bueno, quiero dar a conocer primero que todo qué entiendo como capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico es como la manera en que retienen y liberan iones positivos, digamos, gracias al contenido de arcillas y materia orgánica del suelo. Entonces, en la prueba casera, más que todo en la prueba de sedimentación que se realizó, pude observar cómo la materia orgánica en la muestra de suelo o en el suelo de esta finca es media, casi baja, y la cantidad de arcillas es más o menos 35%. Entonces, esto quiere decir, o llego a concluir entonces, que la capacidad de intercambio catiónico tiene que ver mucho con la textura del suelo y que por lo tanto sería de capacidad media. Tercera pregunta: ¿en qué manera influye la presencia de enzimas en el suelo de la finca visitada sobre el tipo de plantas que se encuentran en el sistema productivo? Bueno, la importancia de las enzimas en el suelo radica en un buen funcionamiento del sistema productivo. Es decir, que la finca no puede, digamos, funcionar, valga la redundancia, correctamente sin la participación de procesos enzimáticos y transformaciones químicas del suelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas enzimas son muy importantes para poder adicionar abonos, para poder comprender y entender la capacidad del suelo a ciertos químicos o a ciertos cultivos, en los cuales, por ejemplo, se realizan ciclos geoquímicos. Bueno, cuarta pregunta: cite ejemplos de elementos del eje del suelo de la finca visitada donde se pueden encontrar carbohidratos, proteínas, lípidos y minerales. Bueno, esta pregunta la voy a responder a nivel general de la finca. Entonces, digamos, por ejemplo, carbohidratos. ¿Dónde puedo yo encontrar carbohidratos? En los forrajes de los bovinos. ¿En qué? En los pastos de corte, en los pastos Guatemala, en el pasto, por ejemplo, en el pasto de corte. También en los alimentos que se le dan a los perros, ¿sí? En la comida de los gatos. Lípidos. Lípidos se pueden encontrar, esas son como las grasas. Entonces también se pueden encontrar en la comida de los perros, en semillas como la quinoa, en los huevos, en la yema de los huevos también. Las proteínas sí sabemos que es como lo esencial de la alimentación. Estas se pueden encontrar en la carne, en los huevos, en los granos, por ejemplo en las alberjas, en el maíz, en los frijoles, en las habas. Existe cierta cantidad de proteína. Y los minerales, por supuesto, que en el suelo porque hay, digamos, el suelo genera nutrientes, los cuales son convertidos por minerales como el sodio, el calcio, el magnesio, que son muy importantes en el ciclo del suelo. Quinta pregunta: en sus propias palabras, ¿cómo se relaciona la ubicación de la finca, el clima, el tipo de suelo en la distribución y metabolismo de las plantas? Bueno, esta pregunta es muy importante porque la ubicación, por ejemplo, la ubicación, la georreferenciación, los niveles sobre la altura del mar, son muy importantes en el sistema productivo de la finca, en los cultivos. ¿Por qué? O porque hay ciertos cultivos que resisten a ciertas temperaturas y necesitan cierta cantidad de humedad, cierto pH, cierta textura del suelo.
Voy a poner un ejemplo. La papa, por ejemplo, crece entre 17 a 25 grados centígrados. Es decir, pues vamos a un clima el cual la temperatura es de 10 o de 8 a 10 grados centígrados. Vamos a sembrar papa y no da su productividad. Eh, digamos, en cambio, por ejemplo, las acelgas, las habas, los frijoles, que requieren una temperatura como la de esta finca, como la de este pueblo, que es de 15 a 25 grados centígrados, entonces da productividad, da muchas ganancias tanto para el dueño como para la sociedad, da, da mucha caracterización, mucha caracterización y minerales en el suelo, le da contextura al tallo, a las hojas, una mejor calidad de las especies vegetales que se encuentran.